Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Timoteo capítulo 1. Hoy vamos a predicar desde el versículo 8. 1 Timoteo capítulo 1 y comenzando después en versículo 8. La semana pasada vimos en nuestro texto que habían hombres que querían ser maestros de la ley. Ellos estaban en búsqueda de un título, estaban queriendo la admiración de la gente, estaban queriendo llamar la atención a sí mismos, y la Biblia dice que fueron hombres corruptos, pero su meta fue ser maestros de la ley. Vimos que ellos alegorizaron la ley de Dios, alegorizaron el Antiguo Testamento. Ellos inventaron mitos y fábulas, tomaron cosas que estaban escritas y agregaron a la Biblia inventando cosas. Alegorizaron genealogías que en el Antiguo Testamento nos da el informe de quién es padre de quién, etc. Y ellos tomaron nombres y simplemente inventaron historias fabulosas sobre esos nombres que estaban allí. Nos decía que ellos hicieron declaraciones categóricas, que significaba que afirmaron con autoridad que estaban dando la palabra de Dios, pero simplemente utilizaron la palabra de Dios para enseñar otras cosas. Y Pablo dice que no entendieron lo que estaban hablando, no sabían de qué estaban hablando, y realmente invalidaron la ley del Antiguo Testamento. Lo dejaron mal. Ahora, habiendo visto todo eso la semana pasada y pensando en ese tema, nosotros debemos hacernos algunas preguntas. Nosotros entendemos, creo que todos nosotros entendemos que hoy en día no vivimos bajo la ley. No vivimos bajo la ley de Moisés. Pablo dijo en Romanos 6:14, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros vivimos hoy bajo la gracia de Dios y no vivimos bajo la ley de Moisés. Pero habiendo dicho eso y sabiendo eso, debemos preguntarnos entonces, ¿de qué me sirve la ley hoy? ¿Qué función tiene la ley de Moisés en mi vida hoy? ¿Qué función tiene el Antiguo Testamento en mi vida de hoy? ¿Cómo debemos entender la ley de Moisés para nosotros en el día de hoy? Ahora, antes de seguir con el tema en sí, quiero tomar unos minutitos y le voy a dar una pequeña lección en lo que se llama hermenéutica. Hermenéutica es cómo interpretar la Biblia. Ahora, les animo a prestar mucha atención porque voy a decir algo que es fundamental por lo que vamos a estar mirando hoy, y también te puede ayudar mucho por el resto de tu vida en entender por qué algunas personas interpretan la Biblia en una manera equivocada. ¿Y de dónde viene eso? Y voy a tratar de hacerlo muy brevemente, muy cortito, pero presta mucha atención, por favor. Desde el tiempo del Nuevo Testamento, desde el primer siglo, los cristianos han preguntado cómo podemos reconciliar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos la ley, en el Nuevo Testamento tenemos gracia, en el Antiguo Testamento tenemos la nación de Israel, en el Nuevo Testamento tenemos la iglesia, en el Antiguo Testamento tenemos un montón de cosas pasando relacionadas a Israel, en el Nuevo Testamento ya obviamente es el desarrollo de la iglesia. ¿Cómo reconciliamos las dos cosas? Obviamente muchos de los judíos rechazaron a Cristo y se quedaron con el Antiguo Testamento, pero los cristianos dijeron, está bien, entendemos que Cristo es el Mesías, pero ¿qué tiene que ver con nosotros la ley de Moisés? ¿Cómo podemos reconciliar las dos cosas? Ahora, el método que utilizaron en el primer siglo es el método que podemos resumir en una sola palabra, que es alegoría. Ahora, alegoría no es una mala palabra, pero mayormente cuando hablamos de la Biblia, alegoría es una mala práctica. Alegoría realmente es un instrumento literario que algunos autores utilizan para enseñar algo. Una alegoría, y le voy a dar la definición es esto, es un relato, imagen o cualquier obra de arte que usa símbolos para expresar un significado oculto o escondido. Entonces tenemos para los niños fábulas, historias que cuentan cosas que no son reales, pero son para enseñar un moral, una cosa, una verdad, algo positivo. Entonces, una alegoría puede ser algo correcto si es claro y comunicado. Esta es una alegoría. En la Biblia hay alegorías. Pablo habla de una alegoría y dice todo lo que voy a decir ahora es una alegoría, es simbólico. Y nos explica los símbolos y qué simbolizan.
En el Antiguo Testamento tenemos árboles hablando entre sí. Es una alegoría porque las plantas no hablaron entre sí. Pero la Biblia es muy claro a decirnos esto es una alegoría. Esto es algo que estamos comunicando en esta manera. El problema es cuando yo decido alegorizar un pasaje que no es una alegoría. Cuando alguien me dice algo claro, simple y básico y yo decido no entenderlo como fue dicho, sino decido en vez de escuchar lo que me dijo, encontrar algo escondido, algo oculto en lo que me está diciendo. Por ejemplo, si ayer yo te hubiera visto aquí en nuestra actividad y hubiera dicho, hermano, te animo que mañana estés presente en la reunión. Y vos podía interpretar mis palabras literalmente. El pastor me está animando que mañana yo esté en la reunión. Ustedes lo entendieron así, aunque no les dije eso ayer, ¿no? Y aquí están. Ahora, si hubieran querido alegorizar lo que yo decía, alguien hubiera dicho, el pastor me animó que yo estuviera en la iglesia mañana, pero yo sé que estaba usando iglesia como símbolo. Él estaba diciendo que yo esté en el cuerpo de Cristo universal y que mañana yo visito a otra iglesia. No, eso es lo que me quería decir. Porque estaba usando la palabra iglesia simbólicamente. O quizás otro hubiera dicho, bueno, la palabra iglesia significa los elegidos, entonces yo voy a ir a algo político, porque me estaba hablando de algo de los elegidos, de las elecciones y cosas así que voy a ir a alguna cosa en Plaza de Mayo mañana. Y otro hubiera dicho, bueno, me parece que me dijo eso, pero quería decir que la iglesia es una familia, así que mañana él quiere que yo salga a un picnic con mi familia para celebrar el Día del Niño. Ahora uno dice, pero eso es absurdo, eso es ridículo. Eso ha pasado en toda la historia. Obviamente, si yo hubiera dicho a ti ayer, te exhorto a estar en la iglesia mañana en las reuniones, es obvio lo que yo quería decir. Pero imagínate, si alguien interpreta eso como un picnic y otro lo interpreta como ir a una campaña política y otro entiende que quiero que visite otra iglesia, ¿cómo podemos después saber qué es lo que yo quería decir? Porque vos decís un picnic y otro dice otra cosa y otro dice otra cosa. ¿Y cómo podemos definir cuál es lo que yo quería que ustedes hicieran? Porque cada uno decidió alegorizarlo y tomar alguna palabra simbólicamente y encontrar, como es la definición, algo oculto o escondido. Entonces, nosotros normalmente, si alguien nos habla, lo interpretamos literalmente. Cuando leemos el diario, no podemos leer el diario y dice ahí tanto inflación y decimos, bueno, eso lo voy a tomar simbólicamente. No significa que es inflación, significa que ha explotado la economía y andamos todo bien. ¿No? Eso sería una alegoría de la palabra, pero no es lo que está diciendo el diario. Entonces, es muy peligroso cuando encontramos algo que está comunicado literalmente y nosotros decidimos poner al lado lo literal y buscar algo oculto, escondido, que el autor no quería decir. Pero eso es lo que ha pasado con la Biblia en muchas oportunidades. Ahora, escuchen bien lo que voy a decir ahora porque voy a tratar de darles una historia muy preciso. Antes de Cristo, habían en el mundo dos cosas muy importantes que no tienen nada que ver con la iglesia, ni con Dios, ni nada. Pero tienen que ver con lo que estamos hablando. En el tiempo de Cristo y antes de Cristo, en el mundo griego, griego, habían dos grandes cosas que todo el mundo quería tener. Una de las cosas fueron los dioses griegos. Todo el sistema de dioses de los griegos y los romanos, esos dioses que no son Dios, pero que todo el mundo quería ser seguidores de esos dioses. Y a la vez era muy popular la filosofía griega. Y para el griego que quería ser intelectual y sofisticado y pensar claramente, quería ser un hincha de la filosofía griega. Entonces yo, si soy una persona que vivo en ese tiempo, quiero ser un filósofo griego y también quiero seguir los dioses de los griegos. El problema es que es incompatible. Los dioses griegos hicieron locuras, eran inmorales, hicieron cosas raras, hicieron maldades, hicieron un montón de cosas que no van. Y el filósofo era muy sofisticado y esas dos cosas no pegaron bien. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Porque quiero las dos cosas, pero son incompatibles. Entonces lo que hicieron fue alegorizar las historias de sus dioses. Entonces ellos dijeron que cuando sus dioses fueron inmorales, no significa que realmente hicieron esas cosas, sino encontraron otro sentido que no estaba escrito en sus libros para cambiar sus actos inmorales como dioses a expresiones filosóficas.
Y de pronto ya reinterpretando todas esas cosas con alegoría, ¡pum!, ya funcionó de acuerdo con la filosofía. Entonces solucionaron sus problemas y los sofisticados griegos podían decir, tengo todos mis dioses, tengo mi filosofía griega, tengo todo. Pero claro, tenían que cambiar todas las historias de sus dioses y alegorizarlos. Ahora, quizás debes estar diciendo, ¿qué me importa? No me importan esos dioses y no me importa mucho la filosofía griega tampoco. Bueno, en esa misma época, por causa del exilio de los judíos, habían muchos judíos que estaban en el mundo alrededor de Israel. Decimos que fueron helenizados, que fueron judíos que habían sido afectados por la cultura griega. Y ellos ya tenían otro problema. Ellos creyeron en el Antiguo Testamento, fue sus escrituras. Ellos estaban seguros que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios, como es. Pero ellos también ahora estaban atrapados por la filosofía griega. Ahora no es filosofía griega y las historias de los dioses griegos, sino es filosofía griega y el Antiguo Testamento. Y ellos dijeron, ¿cómo podemos hacer compatible el Antiguo Testamento con la filosofía griega? Porque a veces cosas en el Antiguo Testamento no parecían estar de acuerdo con la filosofía griega. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, ya sabían qué hacer. Alegorizaron el Antiguo Testamento. Y podemos tomar tiempo, ahora esto lo enseñamos cuando enseñamos hermenéutica, pero hicieron a Abraham un filósofo griego. Y ya citan a Abraham diciendo cosas y haciendo cosas, y su viaje yendo a la tierra que el Señor le dio fue el viaje de un filósofo griego buscando la verdad de la filosofía. Nada que ver, no dice nada de eso, eso no es la historia de Abraham. Transforman los pozos que hicieron en distintos lugares con distintos nombres buscando agua. ¿Sabe por qué hicieron pozos en el Antiguo Testamento? Porque tenían sed, ¿no? ¿Por qué se hace un pozo de agua? Porque tenían sed. No, según ellos era alegórico y esos fueron pozos buscando la sabiduría griega de aquel entonces. Entonces, alegorizaron todo el Antiguo Testamento cambiando lo que decía para hacerlo compatible con la filosofía. Y así estaban todos felices. Entonces, pasan unos pocos años más y ahora tienen un nuevo problema. Es el problema que ya mencionamos. ¿Cómo podemos reconciliar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento habla de Israel, el Antiguo Testamento habla de la ley, el Nuevo Testamento habla de la iglesia, el Nuevo Testamento habla de la gracia. ¿Cómo podemos reconciliarlos? Bueno, la verdad es que no es difícil reconciliarlos para nosotros 2000 años después, estudiándolo, pensándolo, mirándolo, pero tenía sus desafíos. Nosotros entendemos el progreso de revelación, nosotros entendamos el dispensacionalismo, nosotros entendemos cómo Dios está obrando en cada época, siendo el mismo Dios, la salvación siempre por gracia y Dios haciendo su obra. Pero en aquel entonces, cuando estaban tratando de reconciliar esas cosas, encontraron una solución muy fácil y eso fue alegorizar también el Nuevo Testamento. Entonces comenzaron a leer toda la palabra de Dios y cuando leyeron algo, en vez de aceptarlo tal cual como lo que decía, buscaron sentidos ocultos y escondidos. Por ejemplo, ellos dijeron que realmente llegó a ser la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice, por ejemplo, que en Génesis 1, cuando estaba Dios creando el mundo, y Dios dijo, sea la luz. ¿Qué significó cuando Dios dijo, sea la luz? Ayúdenme, ¿qué significa? Creó la luz. No. Significa que seas iluminado por Cristo. ¿Vos viste eso alguna vez allí en Génesis? ¿Habla de Cristo en Génesis? ¿Dice algo de Cristo en Génesis? No. Pero ellos dicen que sea la luz. ¿Qué me importa? Sea la luz. Esto tiene que ser. Y ellos tienen 4 explicaciones de esa frase. Pero uno es que Cristo te ilumine. Entonces, encontramos que en la historia comenzaron a alegorizar el Antiguo Testamento y después el Nuevo Testamento. Y déjame decir aquí, es por esa razón que encontramos en la historia que la Iglesia Católica en sí, no es mi propósito hablar de ellos, pero históricamente es importante observar eso. ¿Por qué la Iglesia Católica no quería que la gente tuviera la Biblia? ¿Por qué no podían confiar la Biblia en las manos de la gente? Porque, como yo dije, cuando hablé de mi exhortación de estar en la iglesia, si todo el mundo lleva la Biblia y lo interpreta alegóricamente, tenemos caos.
Porque uno diría que sea la luz significa que Cristo te ilumina, y otro diría que sea la luz significa la creación, y otro diría que sea la luz significa que debo andar en la luz, y otro diría que sea la luz. Y ya tendríamos, si les mando todos a casa a alegorizar esa frase, volverían con 50 interpretaciones diferentes. ¿Y cómo podemos saber cuál es correcto? Y la solución en la Iglesia Católica fue, la única manera de asegurar que tenemos la interpretación correcta es que la Iglesia se pone como árbitro. La Iglesia decide cuál de las cosas alegóricas sea lo correcto. Entonces eso pasó en toda la historia. Entonces cuando hablamos hoy del pasaje que vamos a ver en un momento, los que querían ser doctores de la ley estaban alegorizando la ley, estaban encontrando cosas fascinantes, cosas que agregaron a la Biblia, cosas que inventaron, y la gente estaba diciendo, como hablamos la semana pasada, estaban diciendo, ¡wow! Qué grande, qué increíble lo que él encontró en ese pasaje, porque yo lo veo y no lo veo. Lo leo y no lo veo, claro. Vos no lo ves porque no está allí. Él lo ve porque lo inventó. Entonces, eso es lo que Pablo tiene que combatir aquí. Ahora nos va a decir en nuestro texto, en versículo 8, pero nosotros sabemos que la ley es buena. Y versículo 9, reconozcamos esto, que también es la palabra sabemos esto. Nosotros podemos saber sobre la ley del Antiguo Testamento. Tenemos que saber qué tiene que ver la ley de Moisés, qué tiene que ver el Antiguo Testamento con nosotros hoy. Entonces, a la luz de los abusos de la ley por algunos en Éfeso, hoy Pablo nos hace recordar del gran valor de la ley para la dispensación de la gracia. Ya para que no seamos confundidos, Pablo nos va a recordar del gran valor de la ley para nosotros hoy. Vamos a leer comenzando. Vamos a comenzar en versículo 7 para sacar algo del contexto. Dice así: quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen, ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Hoy vamos a ver en este pasaje 4 virtudes de la ley de Moisés para la dispensación de la gracia. 4 virtudes de la ley para nosotros hoy en día que no estamos bajo la ley. Entonces, en primer lugar, en versículo 8, la primera virtud, la ley es buena. Pablo dice allí claramente, pero nosotros sabemos que la ley es buena. Sabemos, reconocemos, entendemos. Pablo está diciendo cuando dice sabemos, no estén engañados por los falsos maestros. No rechazan la ley porque ellos mal utilizan la ley. No rechazan la ley porque algunos alegorizan la ley. No rechazan la ley porque algunos engañan por medio de esas alegorías. Nosotros sabemos, a pesar de lo que ellos enseñan y a pesar de sus abusos, que la ley es buena. La palabra buena significa útil, atractivo, hermoso, nos sirve, es útil para nosotros. Ahora, ¿en qué manera es útil la ley para nosotros hoy en día? Hay mucha confusión causada por el mal uso de la ley, y obviamente la enseñanza más peligrosa es que la salvación es por medio de cumplir con la ley. Eso ha sido un gran error de Israel y el gran error de mucho del mundo cristiano, digamos, entre comillas, de hoy, que la salvación es por medio de las obras de la ley. Pero Pablo dice que la ley es buena. ¿En qué manera es buena? En primer lugar, aún para nosotros hoy, la ley revela cómo es Dios. Por medio de la ley sabemos cómo es nuestro Señor. Es el mismo Dios hoy, como fue el Dios del Antiguo Testamento, y nos dice cómo es Él. Por ejemplo, vemos en la ley que Dios es santo. Levítico 19:2 dice, habla toda la congregación de los israelitas y diles, santos serán, porque yo, el Señor su Dios, soy santo.
Levítico 22:32 dice, no profanarán mi santo nombre, sino que seré santificado entre los israelitas. Yo soy el Señor que los santifico. La ley nos muestra la santidad de Dios. Vemos que Él es santo. Y tenemos que saber eso. Sabemos de muchas otras características que podía predicar una hora sobre eso, pero no lo va a hacer. Pero sabemos de la ley que Dios es un Dios de verdad. No solamente dice la verdad, es verdad. No solamente es verdad, no puede mentir. Todo lo que nos dice es verdad porque Dios es verdad. Dios es separado de toda impureza, separado del pecado. Él es santo, Él es puro y sin pecado. Él es fiel en todas las cosas, es fiel. Cuando Él nos promete algo, podemos contar con eso. Él no solamente nos dio vida cuando nos creó, no solamente nos dio vida nueva cuando nos salvó, sino Él es vida. Él es vida. Él es glorioso. Él no es como nosotros, es glorioso y es digno de toda gloria. La ley nos enseña todas esas cosas. Si miramos en la ley de Moisés y la ley en el Antiguo Testamento, nos dice qué grande que es nuestro Dios, qué glorioso que es nuestro Dios, qué santo es nuestro Dios. Y es importante saber que eso es el mismo Dios que nosotros adoramos. Entonces la ley es un cuadro del carácter moral de Dios y también es un carácter del cuadro de actividad impía del hombre, ¿no? Porque nosotros no podemos cumplir con la ley que el Dios Santo nos ha dado. Entonces, en primer lugar, la ley es buena para nosotros porque nos revela cómo es nuestro Dios. En segundo lugar, la ley es buena para hoy porque nos permite discernir entre bien y mal. Entre bien y mal. Ahora, haciendo comparación con los 10 mandamientos, otra vez muy rápidamente, sabemos por medio de los 10 mandamientos que es bueno adorar a Dios. Él es digno de nuestra adoración y es pecado tener ídolos. Sabemos por medio de la ley de Moisés que debemos honrar el nombre de nuestro Señor y que es pecado tomar su nombre en vano. Sabemos que por medio de la ley que Dios creó para nosotros tiempo para descansar. No estamos bajo ley para que el sábado no hagamos nada, que sea un día de descanso, pero sí la ley nos enseña que Dios nos hizo de tal manera que necesitamos periódicamente descansar, porque si no descansamos en algún momento vamos a terminar así, ¿no? Y ninguno de nosotros somos así nunca, ¿no? Pero toda la sociedad es así, porque no seguimos lo que Dios nos ha dado. Encontramos que Dios es verdad y por eso los 10 mandamientos nos dicen de no mentir, de no dar falso testimonio. Los 10 mandamientos nos dicen que Dios quiere que honramos a nuestros padres y es pecado deshonrarlos. La ley nos dice que debemos ser fieles en nuestros matrimonios y en nuestras relaciones sexuales y es pecado cometer adulterio. La ley nos dice que debemos respetar la vida, siempre respetar la vida de los demás, la vida antes de que nace, y que es pecado matar. La ley nos enseña que debemos ser honestos y no tocar cosas que no son nuestros y que es pecado hurtar o robar. La ley nos enseña que debemos estar contentos con lo que el Señor nos ha dado y no codiciar las cosas que tienen los demás. Sin la ley de Dios no sabemos lo que es bueno y malo. No podemos discernir entre bien y mal. Por eso vivimos en una sociedad donde ya no saben bien lo que es bueno y malo. Porque han rechazado la ley de Dios, han sacado los 10 mandamientos de lugares públicos. Y la verdad es esto: si no hay ley de Dios, entonces no podemos saber lo que es bueno y malo. ¿Es pecado ser infiel en el matrimonio? Y alguno diría, depende. ¿Es malo sacar cosas de otras personas? Bueno, depende. Quizás ellos tienen mucho y yo tengo poco y que, bueno, realmente debe ser así. ¿Es necesario casarse? No, hoy en día no importa casarse. ¿Quién dijo eso? Dios dijo eso. No me importa lo que dijo Dios. No hay ley. Sin la ley no sabemos. ¿Es pecado homosexualidad? En un momento toda la sociedad dijo que sí, ahora toda la sociedad dice que no. Dios siempre dijo que no, que es pecado. Hay tantas cosas que la palabra de Dios, la ley de Dios nos dice, que nos permite a nosotros vivir en una sociedad, decir, esto agrada a Dios, esto desagrada a Dios, esto es bueno, esto es malo, pero si no tenemos la ley de Dios, no sabemos.
Y debemos entender que vivimos en el mundo que no sabe porque han rechazado esa ley de Dios. En Salmo 19, marcando que la ley es buena, dice así en versículo 7 en adelante, Salmo 19, 7, dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Entonces la ley es buena, es perfecta. Dios los dio para nosotros, para discernir entre bien y mal. La tercera forma en la cual vemos que la ley es buena para nosotros hoy es que la ley revela la expectativa de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? En Romanos 7:7 Pablo dijo: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Pablo dice: ¿cómo pude yo saber que algo es bueno o algo es pecado si Dios no me dice? Entonces en la ley el Señor nos dice lo que Él espera de nosotros. Él espera que no mentimos, que no hurtamos, que no matamos, que adoramos solamente a Él. Él nos dice su expectativa para nosotros. En Romanos 7:14 Pablo dice: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Entonces el problema no es la ley, el problema de hoy no es la ley. El problema con la ley es que yo no lo puedo cumplir. El problema con la ley es que yo soy carnal, que yo soy pecador. Por mi esencia nací en pecado. Quiero cumplir con la ley, pero no puedo. Entonces la ley indica lo que Dios espera de mí y me muestra que yo no puedo cumplir con lo que Dios espera de mí. Romanos 7:12 dice: así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Así que el problema no es la ley, simplemente marca lo que Dios espera de nosotros. En cuarto lugar, la ley es buena para nosotros hoy en día porque la ley condena al incrédulo. La ley condena el incrédulo. Todos nosotros fuimos incrédulos. Quizás alguien presente es incrédulo todavía. La ley es buena, en forma buena, hace el trabajo de condenar a nosotros por nuestros pecados. Romanos 3:19 y 20 dice así: ahora bien sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. La ley me calla la boca. Cuando yo estoy diciendo: yo soy mejor que mi vecino, sí, pero no soy mejor que la ley. Pero yo he hecho tal y tal cosa, pero ¿has cumplido la ley? Pero ¿has hecho lo que Dios dice? Si soy honesto, tengo que callar la boca. Soy responsable ante de Dios. Y después dice en Romanos 3, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley no me puede salvar, la ley no me puede justificar delante de Dios, pero la ley me puede mostrar a mí mismo que soy un pecador que necesito justificación. Me hace cerrar la boca. En Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? De ninguna manera, pues mediante la ley, yo moría a la ley a fin de vivir para Dios. Entonces está diciendo que yo, cuando entiendo la ley, entiendo que la ley no me puede salvar, nunca salvó a nadie, pero la ley, por medio de la ley, me encuentro como pecador. Dice, nosotros hemos sido hallados pecadores. Entonces leo la ley y digo, quiero ser salvo, no me salva la ley, ¿qué hago? Bueno, lo único que sé hasta ahora es que estoy en graves problemas. Soy un pecador, no cumplo con la ley. En Gálatas 3:22 dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuera dado a todos los que creen. Entonces nos encerró como pecadores.
Pablo hablaba de la ley en Romanos 7, versículo 24, y dijo en desesperación: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Saben que la ley es buena porque el incrédulo que mira en la ley honestamente termina diciendo esto: miserable de mí, veo la ley de Dios, Dios me exige que yo cumplo con todo esto y lo miro, y como Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso lo hago, miserable de mí. Y una pregunta que nos gusta que el incrédulo dice: ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Quién nos puede librar? Uno que lo cree. ¿Quién nos puede librar de eso? Cristo. Pero si no miro en la ley, no me doy cuenta que necesito que alguien me libra. Y eso es lo que pasaba acá. La ley es buena porque revela mi pecado. La ley es buena porque revela mi miseria. La ley es buena porque revela el requisito de Dios para que yo sea salvo. Cuando nosotros nos enfermamos, vamos al médico y la primera cosa que queremos que haga el médico es ¿qué? Darnos un ¿qué? Diagnóstico, ¿no? Ahora imagínate que vas al médico y él mira, hace unas cosas y dice: mire, voy a decir la verdad, no tengo idea de lo que tenés, pero toma estas 4 pastillas y el martes te operamos. ¿Qué decís vos? ¿Vas para la operación? Pero doctor, ¿de qué vamos a operar? No importa, vamos a ver cuando llegue el momento. No, tenemos que tener un diagnóstico. Si no tiene un diagnóstico, no sabemos qué es la solución. La ley es para darnos nuestro diagnóstico. El diagnóstico a la persona antes de conocer a Cristo es que es miserable de mí. ¿Quién me librará de esta esclavitud que tengo por medio del pecado? Entonces, primera virtud, la ley es buena. Sigue siendo buena hoy porque sigue haciendo todas estas cosas. Número 2, la segunda virtud es que la ley tiene un uso legítimo. Tiene un uso legítimo. Dice la última frase del versículo 8: es buena la ley si uno la usa legítimamente. Ahora, eso implica que es posible usar la ley mal. Y tenemos que estar muy atentos a eso. Pablo está escribiendo un contexto donde los que querían ser maestros de la ley estaban abusando de la ley. Inventaron mitos y genealogías. Estaban enseñando cosas espectaculares, novedades que nadie había escuchado. Ellos dijeron que tenían conocimiento especial que los otros intérpretes de la Biblia no sabían. Pero Pablo decía: ellos no entienden lo que están hablando y no saben de qué están hablando. Ahora, las consecuencias del mal uso de la ley tiene a Pablo preocupado aquí. Sabemos que hay varias consecuencias del mal uso de la ley. En el tiempo de Jesús le decía a los fariseos todo el tiempo cosas como en Mateo 15:3: ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Entonces ellos tomaron la ley, alegorizaron la ley, agregaron sus tradiciones y después ellos pusieron tradiciones que sí podían cumplir. Entonces tomaron la ley, agregaron tradición, cumplieron con la tradición y dijeron: cumplimos la ley, pero no habían cumplido la ley. Habían engañado a sí mismos. Y Jesús les marcaba eso constantemente todo el tiempo que estaban haciendo eso. Muchas personas han alegorizado como ellos estaban haciendo en ese tiempo. Y Pablo está preocupado aquí por lo siguiente: si toman la ley y inventan fábulas y inventan cosas con las genealogías, al final la gente va a decir: la ley no es buena, la ley no sirve, porque mire todo lo que están haciendo con la ley. Y Pablo está marcando aquí que ellos ridiculizan el uso de la ley, están dando un mal nombre a la ley, están dando una mala imagen de la ley. Entonces la gente va a decir que la ley no sirve, y si la ley no sirve, o si la gente entiende que la ley no sirve, entonces no cumple con todas las cosas que recién vimos, que son muy importantes para el día de hoy. Entonces Pablo estaba como hay que interpretar la ley literalmente, y hay que tener la ley que es el poder de convicción al incrédulo para que sepa que necesita de Cristo. Y a todos nosotros que somos creyentes nos dice cómo es Dios, qué es bueno y malo, etcétera, todas las cosas que hemos visto.
Ahora, hoy también hay muchas personas y muchos grupos que mal utilizan la ley. Podemos hablar de horas por horas de esto también. Primero quiero hablar de mis amigos. Casi todos mis amigos en el ministerio que creen lo mismo como creo yo, en casi todas las cosas, ellos tienen la tendencia, casi 100%, de transportar algo de la ley al Nuevo Testamento. A sacar algo de la ley y ponerlo en la iglesia. ¿Alguien sabe lo que es? El diezmo. El diezmo. El diezmo. Entienden que la ley ya no es para nosotros, que no estamos bajo la ley hoy. Ellos no nos dicen que el sábado no tenemos que hacer nada, ni cocinar, ni hacer ninguna cosa, simplemente descansar todo el día y dedicarlo al Señor. Ellos no creen eso. Ellos no creen que no pueden comer jamón. Ellos no creen que no pueden tener panceta. Ellos no creen que no pueden... Saben que la ley, ya no estamos bajo la ley hoy, pero dicen, ay, pero una cosa de la ley que quiero traer a la iglesia. ¿Y qué es eso? El diezmo. Yo a veces hablo con ellos, si son muy amigos, tenemos esa conversación, y les pregunto, ¿comes jamón? Sí. ¿Por qué preguntas? ¿Querés un sándwich? ¿No? ¿Y haces tal y que? Sí. No hago eso. No, sí hago eso, perdón. Sí. ¿Y el diezmo entonces? Ay, no, pero no podemos dejar el diezmo. Ellos predican en sus iglesias del Antiguo Testamento que si no diezmas estás robando a Dios, eres un ladrón. ¿Y de dónde viene eso? No viene del Nuevo Testamento. Y yo digo, ¿por qué traes eso del Antiguo Testamento? Y algunos me dicen la verdad y algunos no quieren contestar, pero la respuesta es, porque tengo miedo de que si no enseñamos el diezmo, la gente no va a ofrendar. Porque el sistema para Israel fue dar un diezmo obligatorio. El sistema para el Nuevo Testamento es traer una ofrenda porque amas al Señor y quieres adorarle. Y entonces ellos dicen, no, mi gente va a dar mucho más por obligación que por amor al Señor. Qué buena gente que tiene, ¿no? Ahora, la verdad es que una iglesia llena de creyentes fieles, maduros, van a ofrendar mucho más porque aman al Señor que porque están obligados a dar. Pero aun si no fuera así, es de la ley, no es del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento dice que cada uno propone en su corazón. Dice que cada uno debe ser un dador alegre. Dice que cada uno debe cada día de semana decidir lo que van a dar al Señor, según el Señor les ha prosperado. Pero traen eso de la ley y lo imponen en el día de hoy. En el tiempo de la iglesia primitiva estaban los judaizantes. Recuerden que ellos, cuando comenzaron a convertirse los gentiles, ellos dijeron esto en Hechos 15:1. Ellos dijeron, si no se circunciden conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Ah, gentil, ¿conociste a Cristo como Salvador? ¿Creíste en Él? Sí. ¿Soy salvo? Y casi. ¿Qué me falta? Tenés que circuncidarte. ¿Dónde dice eso en el Evangelio? Y más adelante dice en Hechos 15, ellos dijeron, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, ¿qué dijeron ellos en aquel entonces? La salvación depende de la obra de Cristo en la cruz y que vos te circuncides y que vos cumplís con la ley de Moisés. Entonces, ¿la salvación fue por gracia o por obras? Era por obras. Porque ellos estaban diciendo que la gracia de Cristo fue parcial, no fue suficiente. Y si yo no hacía mi parte, circuncidándome y cumpliendo con la ley, que yo no estaba salvo. Un error tremendo, hecho por mal entender, mal aplicar la ley al día de hoy. Les puedo decir que si miras en casi cualquier secta del cristianismo, vas a encontrar una salvación por obras que está basado en traer la ley del Antiguo Testamento y en ponerlo en el medio del Evangelio. Entonces es ilegítimo tomar la ley y hacer que la ley sea un requisito para la salvación. El Evangelio es por gracia, por misericordia y no por ley. La Iglesia Católica, y perdón que lo menciono, no es mi propósito en sí, pero es lo que muchos de nosotros fuimos y es lo que tenemos todo alrededor. Ellos enseñan que la obra de Cristo en la cruz no fue suficiente, que la salvación viene no por medio de Cristo, sino por medio de la Iglesia.
y que es necesario bautizarse, es necesario participar de la misa. Es importante tener los sacramentos, que sacramentos, la palabra viene de la palabra sagrado y tiene la idea de que me da gracia para la salvación. Entonces la salvación no es solamente por medio de la obra de Cristo en la cruz, también es por medio de ritos religiosos, leyes de la iglesia, y muchas de las leyes de la iglesia católica lo trajeron del Antiguo Testamento y lo pusieron en el Nuevo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Israel es una teocracia, ¿no? Es la nación de Israel. La iglesia católica lo llevó a la iglesia y se llamaba la cristiandad. Y tenían el imperio romano santo, y ya sabemos en todo el tiempo medieval que los gobiernos se mezclaban con la iglesia y la iglesia trató de dominar el mundo porque ¿de dónde sacaron esa idea? Lo sacaron de Israel y lo impusieron en la iglesia donde no corresponde. El sistema sacerdotal. ¿Dónde se encuentra el sistema sacerdotal que se encuentra en la Iglesia Católica? No está en el Nuevo Testamento, es el sistema del Antiguo Testamento impuesto en el Nuevo. Entonces el sacerdote que hacía el sacrificio, ahora en el Nuevo ofrece el sacrificio de la misa y interviene por la gente. El sacerdote del Antiguo Testamento que llevaba el sacrificio para pedir perdón por los pecados, ahora ellos van al sacerdote, confiesan sus pecados y él pide perdón o los absuelve de sus pecados. El sistema vino directamente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. La misa. La Biblia no enseña, el Nuevo Testamento no enseña la misa, no hay tal cosa en el Nuevo Testamento. ¿De dónde vino? Vino del Antiguo Testamento. El sacrificio de los animales mirando hacia Cristo, y ahora cada vez que hacen la misa están sacrificando de vuelta a Cristo, aunque la Biblia dice que el sacrificio de Cristo fue una vez para siempre. Entonces otra vez estoy marcando que es peligrosísimo usar ilegítimamente la ley y imponer leyes del Antiguo Testamento que fueron para Israel a nosotros. Ya hemos visto lo bueno que hace, pero ahora también estamos mirando en los peligros. Hoy en día hay un movimiento muy fuerte alrededor nuestro, al cual quiero advertir cuando tenga la oportunidad. Es un movimiento que se va a escuchar mucho por internet, si escuchas muchos mensajes por internet, que se llama amilenialismo. Amilenialismo enseña que no hay un milenio, ¿no? Que Dios dijo desde el Antiguo Testamento que iba a ser un reino, que iba a dar un reino a David, que iba a dar un lugar a Israel, y después está definido, especialmente en Apocalipsis, como un tiempo de 1000 años que se llama el milenio. El amilenialista normalmente hace así, interpreta toda la Biblia literalmente. Muchas veces son muy buenos predicadores. Me gusta escuchar sus predicaciones, sobre todo menos lo que tiene que ver con profecía. ¿Por qué? Porque interpretan toda la Biblia literalmente, menos profecía. Toda la profecía lo interpretan alegóricamente. Eso significa Isaías, Ezequiel, todos los libros del Antiguo Testamento que son proféticos, Apocalipsis, todos los interpretan alegóricamente. Porque si lo interpretan literalmente no pueden ser amilenialistas, sino van a ser como nosotros, premilenialistas, esperando que Cristo venga a establecer su reino. Pero ellos lo interpretan alegóricamente. ¿Por qué hacen eso y qué es el resultado? Entonces ellos dicen que Israel fue infiel, entonces en un momento Dios dijo, basta. Todo lo que prometía Israel, lo perdieron. Ahora lo voy a dar a la iglesia. Entonces la iglesia es el nuevo Israel. La iglesia estamos viviendo hoy el milenio. Hoy estamos en el reino. Hoy estamos recibiendo la conclusión de esas promesas. Y todas las promesas que Dios dio a Israel, se quedan en la nada. No hay un milenio. No hay un reino de David. No hay ninguna de esas cosas. Y eso viene, ¿por qué? Porque alegorizan el Antiguo Testamento para que diga otra cosa de lo que dice literalmente. Y cambian más o menos 25% de la Biblia. Entonces, todas esas cosas son distintas aplicaciones del hecho de que Pablo dice que hay que usar la ley, es buena, pero hay que usarlo legítimamente. La palabra legítimo, es interesante el juego de palabras, porque la palabra legítimo viene de la palabra ley. La ley es buena si se usa la ley según la ley, es lo que Pablo está diciendo, según las reglas.
según lo que es su intención. Ahora, entonces pensamos por un momento otra vez, entonces, de cómo funciona la ley del Antiguo Testamento y después para el Nuevo Testamento. Dios dio la ley a Israel. Podemos ir a muchos lugares, pero Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y todo el pueblo respondió a uno y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. En el Antiguo Testamento tenemos el pacto mosaico. El Señor dio la ley a Moisés y Dios dijo: Moisés, diga a la gente que esto es lo que tienen que hacer. Y el pueblo dijo: eso es lo que vamos a hacer. Ahora, debemos preguntarnos si fue el plan de Dios que ellos fueron salvos por medio de la ley. ¿Has pensado en eso alguna vez? Si el Señor les dio la ley para que ellos sean salvos por medio de la ley, la respuesta es no. Nosotros sabemos que fue imposible eso porque nadie puede cumplir con la ley, pero también sabemos eso porque en el mismo momento que el Señor les dio la ley, también les dieron los sacrificios. ¿Recuerdan de eso? Entonces Él dijo: cuando pecan, voy a resumir así nomás, pero cuando pecan, traen un animal sin defecto al sacerdote, van a sacrificar el animal y la sangre del animal va a encubrir por el momento su pecado. Entonces él les da la ley, pero sabiendo que no van a poder, también les da el sistema de sacrificios para que ellos puedan tener perdón de sus pecados que van a cometer. Gálatas 3:21 dice, Pablo dice: ¿es entonces la ley contrario a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Se está diciendo, si la ley podía dar vida, entonces todos tendríamos vida por medio de la ley, pero la ley no puede dar vida, solamente nos dice que somos pecadores. En Hebreos capítulo 10 dice así: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de la cosa, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, la ley revela el pecado, los sacrificios encubrieron el pecado, pero dice en Hebreos, la sangre de animales no pueden permanentemente solucionar el problema del pecado. Después dice en Hebreos: de otra manera no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia del pecado. Entonces está diciendo, si la ley podía salvar o el sacrificio, ellos ven la ley, violan la ley, pecan, traen su sacrificio, están perdonados y ya está. Ya está. Pero Pablo dice, pero no, es así. Entonces dice, pero en esos sacrificios hay y mire el propósito del sacrificio que va con la ley. En esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Entonces la ley revelaba el pecado, el sacrificio fue para encubrir el pecado y Pablo dice que eso no podía hacerlo permanentemente, un animal muriendo por los pecados permanentemente, y que eso les hacía recordar que fueron pecadores todavía. Y todo eso siguió así desde el Antiguo Testamento hasta que un día Juan el Bautista, viviendo todavía en tiempos del Antiguo Testamento, dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús y dijo, allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ley revelaba el pecado, los sacrificios, una solución temporal. Pero ahora viene el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, que muere una vez para siempre. Ya no es necesario hacerlo otra vez. No es necesario hacer un sacrificio continuo. No es necesario hacer una misa. Fue necesario que Cristo muriera una sola vez y resucitó, y ya nosotros podemos tener salvación. Entonces, la ley hoy es legítimo, pero no es el mismo sistema que Dios dio a Israel. Lo que hace la ley para nosotros hoy en día, y esto es importante, lo vemos muchas veces en las palabras de Dios, hay muchas personas, en el tiempo de Jesús había y también hay hoy,
que no son salvos porque no se creen pecadores. ¿Has encontrado a alguno de ellos? Muy pocos dicen, no, yo nunca pequé, pero dicen, no, no soy tan malo. No, soy mejor que el vecino. Yo siempre, como digo, siempre me fascina que cada vecino es mejor que su vecino. Y yo pienso el globo, ¿no? Que yo soy mejor que él es mejor que él, es mejor que él. Al final vuelvo al otro y no funciona, ¿no? Pero Jesús decía, por ejemplo, en Mateo 9:13, vayan y aprenden lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y vez tras vez el Señor dice en su vida acá en la tierra, yo vine para salvar a los pecadores, no a los justos. Ahora, los justos no es que eran justos, porque no hay justo ni aun uno, sino estaba diciendo, los que se creen justos no van a ser salvos. Es imposible ser salvo si no me doy cuenta que no soy justo. Es imposible ser salvo si no me doy cuenta que soy un pecador. Es imposible darme cuenta que necesito de un Salvador. ¿Salvador de qué? Si no estoy perdido. Entonces, la ley tiene un uso legítimo que es indicar a los incrédulos alrededor nuestro que son injustos, necesitan de un Salvador. 1 Timoteo 1:15, que si Dios quiere veremos pronto, Pablo dijo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y él dijo, entre los cuales yo soy el primero. Ahora, entonces la ley indica al incrédulo que es pecador. Y en Gálatas 3:24, que creo que es el versículo más importante para entender qué tiene que ver la ley con nosotros hoy en día, dice así: de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La ley no me puede justificar, la ley me demuestra que no soy justo, pero la ley me conduce a Cristo, donde encuentro que puedo ser justificado por la fe en el Señor Jesucristo. Eso es la función principal de la ley hoy. Me lleva a Cristo. Y no solamente te llevó a Cristo así, sino en nuestro mensaje del Evangelio es lo que tiene que llevar a otros a Cristo. Necesitan entender que la ley indica que son sin Cristo. Eso es el propósito legítimo de la ley. La tercera virtud nos dice, comenzando en versículo 9, que la ley fue instituido para el pecador. Fue instituido para el pecador. Toda una lista aquí, ¿no? De pecados. Está dividido realmente en dos grupos: pecados que violan a Dios, pecados en contra de Dios, y después pecados en contra de los hombres. Entonces nos dice en primer lugar que no es para el justo, versículo 9, reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores. Otra vez, el justo no es el que se dice justo, sino es para el justo. Ahora, ¿quién es el justo verdaderamente? Otra vez en Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe. Cuando dice en versículo 9 que la ley no es para el justo, está diciendo que la ley no es para el justificado. Una vez que tú conociste a Cristo como Salvador, no es que dejaste de pecar, pero Dios te declaró justo delante de Él porque Cristo ya pagó por todos tus pecados. Entonces la ley ya no es para ti. Ahora, ¿qué significa eso? Porque hemos dicho que la ley nos ayuda a saber cómo es Dios, la ley me dice lo que es bueno y malo, etc. Entonces, ¿por qué la ley no es para mí? Es simplemente así. Si nosotros ya conociendo a Cristo miramos en la ley y nos dedicamos a la ley, no miento, no hurto, no adultero, no hago esto, no hago el otro, y memorizo todo esto y me meto en esto, me dedico a eso, no encuentro poder en eso para tener victoria sobre esas cosas. Simplemente me dice lo que está mal. Y termino siendo un legalista. No me dedico a la ley. Y por allí yo me convenzo que yo estoy bien con la ley, pero no puedo estar totalmente bien con la ley. Pero ¿qué entonces tenemos hoy en día nosotros, la iglesia, que Israel no tenía? En Gálatas 5:16 dice así: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne.
Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Entonces está diciendo que el problema es mirarse en la ley y querés vencer las cosas que la ley dice, pero no podés porque eres pecador, eres carnal. Y que la solución para eso es andar sometido al Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo podemos tener victoria. No hay poder en la ley para darnos victoria. Entonces dice, los que están guiados por el Espíritu Santo no están bajo la ley. Tenemos victoria sobre esas cosas. Hay otro versículo que usamos muchas veces y normalmente no miramos en las últimas palabras. Dice así en Gálatas 5, 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Todo eso memorizamos y conocemos. Pero hay 6 palabras más. Dice así, contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es el Espíritu que produce esas cosas. No es por dedicarme a leer la ley. Solamente la ley me frustra, tengo que saberlo, tengo que conocerlo, me dice lo que espera Dios de mí, pero no hay poder en la ley, hay poder por medio del Espíritu Santo. Entonces no buscas tener poder simplemente por dedicarte a pensar en la ley, sino sométete al Espíritu Santo y deje que el Espíritu Santo te dé victoria sobre esos pecados. Entonces Pablo dice, la ley no es para el justo, sino para... Y ahora tiene una lista que vamos a mirar muy rápidamente. Es para el pecador, ofensas contra Dios mismo, ofensas contra los hombres. Ahora, toda esta lista, Pablo está haciendo paralelo a los 10 mandamientos. Por ejemplo, cuando hablamos de Dios, en Éxodo capítulo 20, dice así, Dios dijo, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de esto arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahora, Pablo entonces dice aquí, en vez de que nosotros debemos entender por la ley que Dios es el único Dios, no debemos tener ningún otro Dios, no debemos tener ningún ídolo, ninguna imagen, ninguna cosa que tome el lugar de Dios. Y Pablo dice aquí que la ley es para, y lo hace por grupitos, transgresores y rebeldes. Transgresores son los que significa sin ley, contrario a la ley. Voy a vivir como si no hay ley. Y la palabra rebelde significa esto, no me someto a nadie, soy insubordinado. Así que son ellos que dicen, no me importa la ley, no me importa lo que dice Dios, no me someto a nadie, rechazo la autoridad de Dios. La ley es para él. Porque la ley demuestra lo que él está haciendo. Después dice, es para los impíos y pecadores. Impíos son los que violaron las normas de una relación con un Dios santo. Dios es santo. No me importa hacer una relación con Él. No me importa tener una relación con Él. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Pecadores significa conducta que no agrada a Dios. Estas son personas que con arrogancia rechazan a Dios y dicen, no quiero a Dios en mi vida, no me importa. ¿Conocen a personas así? Después dice, tercer grupo, irreverentes y profanos. Irreverente significa opuesto a Dios. Inmundo, no es digno de adorar a Dios. Profano significa esto, pisan todo lo que es santo. Vivimos en un mundo así también que muchos allí afuera no hay nada que le da más gozo que tomar cosas sagradas y hacerlo profanos, ¿no? Pisen todo lo que pueden, se burlan del cristianismo, se burlan de los que son fieles, se burlan del Señor. Estas son las personas así, rechazan la santidad de Dios. Después hay ahora una lista de pecados separados que son ofensas contra los hombres. Dice, matan a los padres, los que matan a mamá y papá. Éxodo 12:20 dice, honra a tu padre, tu madre. Es uno de los 10 mandamientos. Pablo dice a algunos que no solamente no honran a sus padres, sino los matan. Probablemente dijo eso porque Nerón arregló la muerte de su madre, ¿no? Intentó 2 veces. La primera vez no le funcionó, la segunda vez sí. Después dice, asesinos. Éxodo 20:13, no matarás. No matarás a otros seres humanos. No matarás a los bebés que están en el vientre. No matarás a seres humanos. No matarás, asesinos. Después dice en nuestro texto, inmoralidad sexual. En Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. Es pecado, el Señor está marcando. Estos son pecados que la gente está
cometiendo contra Dios. Después dice homosexualidad. También en los 10 mandamientos quizás lo pondríamos bajo cometerás adulterio como pecados relacionados a la sexualidad. Pero la ley también dice en Levítico 18:22, no te acostarás con varón como los que se acuesten con mujer, es una abominación. Levítico 20, versículo 13, si alguien se acuesta con varón como los que se acuesten con mujer, los dos han cometido abominación. Es pecado. Dice bajo la ley, en Romanos capítulo 1, versículo 27, en el Nuevo Testamento Pablo dijo, de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Vivimos en un mundo que hace 30 años todos dijeron que homosexualidad era pecado. Hoy en día todos dicen que homosexualidad es una elección que no importa. Dios dijo desde el principio hasta el fin, homosexualidad es pecado. Y necesitamos saber eso, y necesitamos enseñar eso, y necesitamos entender que los que dicen otra cosa están violando la ley de Dios. Y tenemos que estar seguros en la iglesia, en nuestras iglesias. Yo conozco de homosexuales. Hay homosexuales que son conocidos míos, que van a iglesias, se hicieron miembros de las iglesias, están participando en sus iglesias, porque sus iglesias cambiaron su postura y dijeron, no es la culpa de ellos que son homosexuales, nacieron así. Y lo que Dios dice que es una abominación, la iglesia dijo, no, eso es una mala interpretación de la palabra de Dios. Pero Dios es muy claro, es una abominación, es una vergüenza, es pecado. Y así tenemos que enseñar y hacer que la gente entienda que Dios es el que decide lo que es bueno y lo que es malo. Después dice secuestradores. En Éxodo 20:15 dice no hurtarás. Esta palabra secuestradores significa robar, pero la palabra realmente significa robar a seres humanos para venderlos como esclavos. El robo peor, ¿no? O sea, la verdad que prefiero que me quiten la billetera antes de que me atrapen, me lleven a otro lugar y que me venden como esclavo. Pero Pablo estaba diciendo que hasta ese punto estaban haciendo. Después dice mentirosos y los que juran en falso. Éxodo 20:16 dice no darás falso testimonio contra tu prójimo. Ya la mentira es tan común, todo el mundo cree que se puede mentir, hasta muchos creyentes mienten diariamente. La palabra de Dios dice que es pecado. Ha sido pecado, es pecado, siempre será pecado. Nuestro Dios es un Dios de verdad. Y después Pablo dice, cualquier otra cosa que es en contra de la sana doctrina. Todo lo que es en contra de la sana doctrina, la doctrina que viene de la palabra de Dios, la doctrina diferente como vimos la semana pasada. Esas son las cosas que Dios ha demostrado que es pecado y que Dios quiere que entendamos en esa manera para nuestras vidas. Entonces la ley fue instituido para el pecador, para que el pecador sepa que está violando la ley de Dios y está pecando. Romanos 3:20 dice, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Ahora eso nos lleva a la cuarta virtud y la última, y nos lleva a un versículo increíblemente maravilloso. Esta mañana temprano, cuando estaba haciendo mis últimos toques, casi decidí separar el versículo 11 y predicar un mensaje solamente sobre eso. Eso no significa que este último punto va a ser muy largo, pero merece ser muy largo. Dice, la cuarta virtud es esto: la ley es el principio del Evangelio. La ley es el principio del Evangelio. Y Pablo dice en versículo 11, después de todo lo que hemos visto, dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Ya hemos visto que la ley revela el pecado. Revela el pecado. Sin la ley no hay conocimiento del pecado. Entonces, la ley es el que el Espíritu Santo utiliza para traer convicción al inconverso de que está en pecado y que necesita de un Salvador. Ya hemos visto que la ley nos lleva a Cristo, Gálatas 3:24. Ha venido para ser nuestro guía, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe.
Es necesario la ley cuando hablamos de predicar el evangelio, porque como Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Cada inconverso necesita entender que ha violado la ley, está perdido, está destinado al infierno, está incapaz de solucionar el problema por sí mismo, y la ley le debe llevar a decir, miserable de mí, ¿qué hago? Y eso es cuando vos y yo debemos estar presentes, porque fuimos nosotros que les hablamos de la ley. En Gálatas 3:13 Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero. La maldición de la ley es la muerte, pero Cristo llegó a ser la maldición de la ley. Él tomó nuestro lugar, Él fue maldito en la cruz, condenado en nuestro lugar. Entonces, sin las malas noticias de la ley de Dios y el pecado, el evangelio no sería buenas nuevas. El evangelio es buenas nuevas porque la ley ha aclarado las malas noticias. Ahora, miren bien en versículo 11. Hay mucha discusión entre los gramáticos griegos de qué debe ser el orden de las palabras acá. En griego a veces es difícil definir, pero mírenlo y escuchen lo que yo creo que es el orden correcto, es muy importante. Dice, creo que debe ser así. Según el Evangelio que declara la gloria visible del bendito Dios. O sea, la idea del orden es que el Evangelio declara que la gloria de Dios y declara que el Dios es un Dios bendito. Ahora, ¿qué significa eso? Otra vez, las malas noticias de la ley nos llevan a la buena noticia de Cristo. Pero vemos aquí también que el Evangelio glorifica a Dios. Siempre conocemos Efesios 2:9, no por obras, ¿por qué? Dice Dios, para que nadie se gloríe. Vos y yo no vamos a estar en el cielo diciendo, qué bien que hice mi vida allá en la tierra. Estoy aquí porque viví una buena... Mire todas las cosas que yo hice, por eso estoy acá. ¿Sabes lo que yo creo que va a pasar? Esto es mi imaginación, pero creo que va a ser así. Yo creo que desde hoy acá, 10 millones de años. Vos y yo vamos a estar en el cielo. Y acá 10 millones de años vamos a estar mirando el uno al otro y diciendo, ¿podés creer que estoy acá? ¿Podés creer que estoy acá? No merezco estar aquí. Me acuerdo de mi vida de pecado. Me acuerdo que estaba destinado al infierno. Aquí estoy. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, para la gloria de Dios. Yo creo que todos los días, por esos 10 millones de años, vamos a estar diciendo eso. Yo creo que por toda la eternidad vamos a estar diciendo eso. Porque vamos a glorificar a Dios por toda la eternidad. Creo que nunca nos vamos a olvidar de que no merecemos estar en semejante lugar, pero allí estaremos. Gracias a Dios. Efesios 1:12 dice, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para alabanza de su gloria. Y dice, en el cual también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo, que nos da de garantía, con miras a la redención, para la alabanza de su gloria. Dice, escucharon el evangelio, creyeron en el evangelio, fueron sellados con el Espíritu Santo. El Señor vuelve para redimirte al final. ¿Y para qué todo eso? Para la alabanza de su gloria. Dios será glorificado. El hecho de que Dios puede salvarme a mí, da gloria a Dios. Porque es imposible, no tiene sentido, es totalmente contrario a cualquier lógica que el Señor me salvara, un pecador como yo, y toda la gloria es para Él. Romanos 9:23 dice, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. ¿Sabes que el Señor me preparó a mí, preparó a ti, si eres salvo, para gloria? Y se glorificó a sí mismo por salvarte cuando no lo mereces. 2 Corintios 4:4-6 dice, en los cuales el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, porque Él no quiere que vean esto, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El Evangelio es glorioso.
Satanás no quiere que el inconverso se da cuenta. Y dice otra vez en 2 Corintios 4, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Hermanos, vos y yo somos trofeos de la gracia de Dios, somos para la gloria de Dios. Y el evangelio que predicamos es un evangelio de gloria. Comienza con la ley y el hecho de que el hombre es perdido en sus pecados, pero termina con la gracia y la misericordia y la salvación por medio de Cristo, y es glorioso. Pero después también dice aquí que demuestra la gloria del Dios bendito. Ahora, solamente 2 veces en el Nuevo Testamento hace referencia a Cristo o Dios como bendito. Normalmente es Dios que nos bendice a nosotros. Es Dios que nosotros somos benditos por medio de la obra de Dios. Pero aquí dice que la salvación viene de un Dios bendito. Y eso es un concepto también muy, muy lindo y que debe ser causa de alabanza en nuestros corazones. Pablo lo utilizaba también la otra vez en 1 Timoteo 6:15 cuando dice, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado, la misma palabra, y único soberano y rey de reyes y señor de señores. El evangelio glorifica al bendito de Dios, y Pablo dice que Dios es bendito porque la salvación ha venido por medio de un Dios que es santo y sin pecado, por medio de un Dios que es la suma de virtud perfecta, por medio de un Dios que decidió extender su gracia y su misericordia, por medio de un Dios que es justo y tiene que castigar el pecado, pero nos amó tanto que nos justificó por medio de la sangre de Cristo. Qué bendito que es nuestro Dios, qué grande que es en darnos de sus riquezas. Envió a su propio Hijo para morir por nosotros. Y Pablo ya después va a dar su propio testimonio de cómo él, siendo el primero de entre los pecadores, fue salvo por la misericordia y la gracia de Dios, porque la salvación viene de un Dios bendito. Gloria a Dios, amén. Y Pablo entonces termina este versículo diciendo, ese fue el evangelio que fue encomendado a mí. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo acá? Está diciendo a los que quieren ser maestros de la ley, no se meten con la ley. No se meten con mi ley, porque la ley es parte del evangelio del Señor. No te metes. No lo utilices mal. No lo trastornes. No los abuses. Porque la ley es el principio del evangelio. Y yo necesito predicar la ley para que la gente sepa que están perdidos en sus pecados, en camino al infierno, para que cuando les digo del evangelio de Cristo, dicen, ay de mí, ¿quién me salvará? Es Cristo que me puede salvar. Entonces no es una pavada el mal uso de la ley. Pablo está diciendo, fue encomendado a mí este evangelio y yo voy a luchar por el evangelio, porque los falsos maestros están alterando la ley que es parte del mensaje del evangelio. Hermanos, este evangelio ha sido encomendado también a ti. En la gran comisión el Señor mandó a cada uno de nosotros, pues dijo, id a todo el mundo y haced discípulos. El mismo evangelio fue encomendado a ti y a mí. Y es un evangelio que nos salvó. El hecho de que nosotros nos dimos cuenta que fuimos pecadores por medio de la ley. Y después alguien nos predicó el evangelio. Y recibimos de nuestro bendito de Dios la salvación que no merecemos. Pero eso también es el mensaje que vos y yo tenemos que predicar. Ahora, yo sé que es fácil invitar a la gente a la iglesia. Venga a mi iglesia. La gente dice, bueno, mi iglesia, tu iglesia, cualquier iglesia, voy a tu iglesia. Pero el mensaje del evangelio no es eso. Es mucho más difícil decirles, mire, ¿sabe por qué necesitas de Cristo? Porque eres un pecador. No cumplís con la ley. No estás haciendo lo que agrada a Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Y te amo y por eso te digo la verdad. El diagnóstico es, estás perdido y camino al infierno. Pero hay una solución. Y la solución es el Señor Jesucristo. Entonces aprendemos de este pasaje que la ley es buena. Hermano, la ley, si bien la ley era especial para Israel en otra forma, pero la ley es bueno para nosotros porque nos dice quién es Dios. Entendemos que nuestro Dios es santo y todas las otras cosas que vimos de Él y debemos adorarle así.
Nos permite discernir entre bien y mal. No estamos confundidos en cuanto a la homosexualidad. No estamos confundidos en cuanto al adulterio. No estamos confundidos en cuanto a la mentira. Sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Pero también vemos que tenemos que usar la ley legítimamente. No podemos tomar leyes que fueron dadas a Israel y imponerlos a la iglesia o alegorizar cosas de ningún lugar de la Biblia y tratar de imponerlos en la iglesia. Tenemos que usar la ley legítimamente. Eso significa conocer bien la ley, conocer bien la palabra de Dios. Pero también vemos aquí que tenemos que predicar un evangelio que comienza con la ley. Comienza con la ley. Comienza con la ley y termina con el glorioso evangelio del Dios bendito. Eso es lo que nos ha sido encomendado. Entonces, la pregunta para vos y para mí hoy es si vamos a usar la ley de Dios cuando tomamos decisiones de lo que vamos a hacer. ¿Es bueno o malo? ¿Qué me dice la palabra de Dios? La Biblia me dice que es bueno, entonces lo voy a hacer. La Biblia me dice que es malo, entonces no lo voy a hacer. ¿Vas a usar eso como tu guía o vas a usar las ideas populares hoy que no están basadas en ninguna ley de Dios? ¿Vas a tratar de tener victoria en tu vida cristiana simplemente por medio de la ley? ¿O vas a someterte al Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo, utilizando la palabra de Dios, te dé victoria sobre el pecado en tu vida? La ley es importante saber, pero la ley no tiene vida. La ley no tiene poder. El Espíritu Santo es el que nos da poder. Él vive en nosotros. No tenían eso los judíos del Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, ¿qué vas a predicar? ¿Vas a predicar con denuedo a los que están alrededor, que están perdidos en sus pecados según la ley de Dios y necesitan de un Salvador? ¿Realmente queremos llevarles a decir, ay de mí entonces, miserable de mí? ¿Qué solución hay? Y puedo decir, hay una solución. Por eso se llama el Evangelio. Pero ese es el mensaje que tenemos que predicar constantemente en el mundo en el cual vivimos. Déjame terminar diciendo que quizás hay alguien presente en esta noche que no conoce a Cristo como Salvador. Y quiero decirte para terminar que si estás pensando algún día llegar al cielo, estás pensando voy a ir al cielo porque trato de vivir bien, soy una buena persona, he cumplido con algunas leyes, estoy haciendo cosas, Dios me va a mirar bien. La palabra de Dios dice, no hay bueno ni aun uno. La palabra de Dios dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Si has confiado en la ley, si has confiado en buenas obras, si has confiado en ritos, si has confiado en la religión, es tiempo de darse cuenta que eso no te va a servir. Es tiempo que hoy pongas tu fe en el Señor Jesucristo. Eso es la única manera de recibir perdón y de recibir vida eterna. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, como personas y como iglesia a evitar el mal uso de la ley, que ha sido abusado por siglos. Ayúdanos, Señor, a discernir bien y interpretar correctamente tu palabra, a no interpretar alegóricamente lo que está escrito con claridad. Y, Señor, ayúdanos a basar las decisiones que tomamos en la vida, en tu palabra, a definir lo que es bueno y malo según tus definiciones, a adorarte como el Dios santo y justo que tú eres, y no inventar un Dios en nuestra propia mente. Y Señor, sobre todo, ayúdanos, Señor, en esta tarde a aceptar la realidad que el mensaje del Evangelio comienza con el buen uso de la ley. Ayúdanos, Señor, con denuedo, predicar a los que están alrededor que su problema es que nacieron en el pecado y son pecadores y que la paga del pecado es la muerte, que no van a poder cumplir con la ley, que necesitan de Cristo. Y ayúdanos, Señor, a predicar con eficacia este evangelio glorioso que ha venido de ti, nuestro Dios bendito. Y Señor, ayúdanos, no solamente que acá 10 millones de años quizás que estemos maravillados, que hemos sido salvos por gracia, sino ayúdanos hoy, mañana y el martes y el miércoles, jueves, viernes, sábado y todos los días de nuestra vida, de siempre recordar con alabanza a ti
que por tu gracia y misericordia hemos recibido lo que no merecemos. Tenemos vida, vida abundante, vida eterna, perdón de nuestros pecados, porque tú eres un Dios bendito. Te damos gracias, Señor, y te alabamos por eso. Pedimos, Señor, que si hay alguien presente que no conoce a Cristo como Salvador, que tu Espíritu le convence en este momento por medio de tu ley que no va a poder cumplir, que necesita de Cristo. Y pedimos que hoy podía poner su fe en la obra de Cristo en la cruz. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.